licenciado Adrián González, continúan las vistas en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, donde se está investigando todo este escándalo con el contrato fallido de los 38 millones de dólares para 1 millón de pruebas, donde se adelantaron 19 millones de dólares a una cuenta y entonces levantaron los alertas de los federales, se canceló alegadamente la transacción, dice el gobierno, porque pues la empresa no cumplió con los 5 días que había prometido traer las pruebas a la empresa Apex, pero entonces sale a reducir que no fue porque la cancelación se debió al incumplimiento del término de tiempo, sino más bien porque los federales levantaron el alerta en cuanto a la transacción, y esto pues ha abierto una caja de Pandora donde la legislatura de Puerto Rico se están llevando a cabo estas vistas, donde por poco el pueblo de Puerto Rico pierde 38 millones de dólares y al día de hoy se está buscando quién fue el que dio la orden, quién dio la instrucción, y aquí han salido varios nombres a relucir directamente desde Fortaleza. Por ejemplo, sale el nombre de Marisol Blasco, ayudante especial de la gobernadora, dándole una instrucción a la doctora Concepción Quiñones del Hongo que tenía que firmar un contrato en 20 minutos. Pero entonces la gobernadora ahora sale y dice que eso no pasó así, que lo que ocurrió fue que se le dijo a la secretaria que tenía 20 minutos para que terminara de hacer lo que estaba haciendo y que llegara a una reunión en Fortaleza. O sea, ya hay una versión encontrada ahí sobre ese particular. Nuevamente sale a reducir el nombre de Mabel Cabezas como el enlace entre Fortaleza, el Task Force, en la que tomaba alegadamente las determinaciones, aunque aquí el planteamiento que hay es que Mabel Cabeza dice que ya no tiene que ver absolutamente nada con eso. Pero en el tracto, Mabel Cabeza trabajaba en el Departamento de Salud, Concepción Quiñones del Hongo llega a ser secretaria interina, vota Mabel Cabeza de Salud, y entonces Fortaleza lo que hace es revierte la vota y le dice a la secretaria que firme un destaque de Mabel Cabeza en Fortaleza. A mí me gustaría escuchar su análisis sobre todo esto. De hecho, está deponiendo el doctor Juan Salgado en este momento y a todas luces se ve que el doctor se preparó para esta vista. Ustedes saben que estaba citado el doctor el pasado miércoles junto a los otros miembros del Task Force, el doctor Segundo Rodríguez Quilinchini, pero él el miércoles pasado, a través de su abogado, se excusó de la vista. Le habían dado hasta la 1 de la tarde para llegar, pero entonces nunca llegó y llegó en el día de hoy. Se preparó para la vista, vio las vistas, porque él mismo admitió que vio las vistas, y en su respuesta luce tranquilo hasta el momento. Están buscando la forma y la manera en algunos careitos, ¿verdad? A ver si pues pueden llevarlo a que el doctor como que pierda la tabla, pero el doctor como que se preparó también en esa área y está aclarando conceptos. Está aclarando conceptos al presidente de la comisión. Él dice, no, un momentito, una cosa es lo que usted pueda percibir, otra cosa es el concepto de qué significa una cosa versus qué significa otra. Y cuando uno va por esa área es que uno recibe un asesoramiento legal bastante interesante sobre el particular. Licenciado Adrián González, me gustaría que usted analice toda esta situación que está ocurriendo alrededor de este contrato, de los 38 millones de dólares, las explicaciones que se han dado públicamente, y al final del camino sabe que después que analicemos todo esto, todavía en Puerto Rico estamos cortos de las pruebas COVID-19, que se supone que hubiesen más para poder darle seguimiento a una mayor cantidad de la población, y de esa manera entonces uno poder empezar a analizar, reabrir nuevamente otros sectores en la economía con las debidas precauciones. Adelante, licenciado, le escucho su análisis. Pues mira, Salud, coincido contigo en muchas cosas. Primero vamos a empezar, ¿verdad?, por la vista. Estas vistas que están celebrándose en la Cámara es un proceso importante y se está dando en un contexto bueno porque la gente está pendiente de las redes, de las noticias, de lo que está pasando gracias precisamente al lockdown y a la cuarentena, al toque de queda. Y es bueno que estén de forma pública para que la gente llegue a sus propias conclusiones. Hay sectores, incluso del PPD, criticando la celebración de las vistas, cosa que a mí me parece absurdo, que renuncien al derecho que tienen de conocer y de buscar información. Las vistas han arrojado información súper útil, muy reveladora de lo que realmente estaba pasando en ese COE y en el Departamento de Salud. COE nos debe recordar al huracán María.
El COE de Huracán María era en el centro de convenciones y ya hemos escuchado todo lo que se tramaba en ese centro de convenciones y todo lo que pasaba allí. Ahora el COE con el COVID era allí en la carretera número 1 de Río Piedras a Cagua, en manejo de emergencia, y aquí estaban llevando al COE. A los mismos que llevaron al COE del centro de convenciones post María, activistas del PNP. Salió a relucir que la persona encargada de las compras era una persona que apenas llevaba 3 meses en el Departamento de Salud, que la destacaron por la emergencia al COE para ser analista de contratos, cosa que nunca había hecho. Plaza que no existe, según declaró la persona que lleva 17 años con un puesto de carrera en el Departamento de Salud, dice que nunca había escuchado de esa plaza, que no conocía a esta persona, versus ella que llevaba 17 años en la agencia bregando con compras y contratos y suplidores. Pero ¿cuál es la diferencia entre la empleada de carrera que llevaba 17 años en salud versus Mariel Rivera Rivera? Bueno, que Mariel Rivera Rivera era la mano derecha de Norma Burgos, cuando Norma Burgos era comisionada en la Comisión Estatal de Elecciones. De la Comisión Estatal de Elecciones, de ser la mano derecha de Norma Burgos, la siembran en salud a hacer algo que no sabía hacer porque su única experiencia era electoral para el PNP, y la llevan a bregar con la compra más importante de la emergencia del COVID en Puerto Rico, que era el 1.000.000 de pruebas de COVID, que podía ser la diferencia entre que la cuarentena durara lo que ha durado o que durara un mes menos. Pero por culpa de estar metiendo activistas del PNP a bregar con cosas que le quedan grandes, ahora los platos rotos los estamos pagando nosotros. Miles de familias en sus casas porque no se sabe cuánta gente hay contagiada allá afuera sin cobrar, sin recibir el beneficio de desempleo, que es una migaja al lado de los sueldos que percibían y que aún así se está tardando en llegar. Los 1.200 parece que van por el mismo camino. Y mientras tanto, nadie se preocupa por comprar las pruebas. ¿Cómo llegó Mariel Rivera allí? A través de Adit Rosa, que es otra activista del PNP, que llegó por Mariel Cabezas, que es otra persona que se reconoce más por su trayectoria como PNP que como administradora. ¿Qué es lo que yo quiero traer? ¿Cuál ha sido la importancia de esto? Que más allá de quién dio la orden, si fue el doctor, si fue el otro, si fue aquel, yo sé el elemento común aquí entre las corporaciones y las oficinas, Juan Maldonado, el exdirector de la ATM, que traqueteó con las para que se pudiera celebrar una boda en Vieques y le costó su trabajo. Y este es el enlace entre las corporaciones extranjeras y el Departamento de Salud, el COE, Mabel, Mariel, la gobernadora y todo el mundo, y hasta notarizó la resolución corporativa de Apex para permitir que una corporación extranjera los representara en el negocio. Pero volviendo al tema de las vistas y lo que revelan es que es la emergencia para servirle a los intereses del partido. Todo el mundo sabe que la gobernadora es PNP, todo el mundo sabe que los secretarios de agencia son PNP también. No es mismo que meter a bregar en asuntos tan sensibles a gente que responde únicamente al partido. Ahí tenían que poner gente que a todas iban a ser por lo que son de su confianza, pero que tuvieran un mínimo de experiencia en administración pública. Pero como la administración y el sano uso de los fondos públicos no era la prioridad de Wanda Vázquez, no era la prioridad de los secretarios de las agencias, pues eso pasó a un segundo plano y pusieron ahí a los que conocen, porque vienen del sistema electoral, a los donantes del partido, a los que se merecen, ¿verdad?, llevarse la tajada del dinero de la emergencia. Y ahí apareció Apex, Juan Maldonado y compañía como tiburones oliendo sangre a ver cómo nos hacían el tumbe con la emergencia, como hubo el tumbe con los terremotos, como hubo el tumbe con el huracán. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y es gente que viene arrastrándose. Esta es la escoria que sobró de la administración de Ricardo Rosselló. Los empleados de Norma, y digo los empleados porque al otro día en las noticias que la otra mano derecha de Norma Burgos es la encargada de los cupones de emergencia, de la ayuda del PAN, otro que lo único que sabe es de asuntos electorales, y que ese mismo día salió que resulta que mandaron a buscar solamente a los PNP para tramitar las solicitudes del PAN.
esto es igualito al escándalo de los vagones y de lo que estaba pasando en la comisión después del huracán, que a los de los otros partidos, recuerden que yo estaba en la comisión para esa época, y tenemos lo que es no ser PNP y que digan tú no puedes entrar ahí porque no eres PNP. Eso yo lo viví, eso nadie me lo contó. Y veo la noticia de los empleados de familia diciendo, no, es que llamaron solamente a los PNP, posiblemente iban a tramitar primero las ayudas para los PNP, porque así funcionan. Cuando uno ve en las redes que es la mafia, que es lo otro, hay gente que se impacta, ay, no lo llamen mafiosos, es que operan igual que la mafia. No importan las vidas, no importa la seguridad, no importa los fondos públicos que todos aportamos, es cómo servirle a sus cercanos y a los que los benefician políticamente. La mafia se la Oiga, por chavo. Y esto se podría evitar porque en Puerto Rico tenemos el mecanismo y la herramienta, que es la ley del principio de mérito. Pero lo que pasa es que la ley del principio de mérito, aquí todo el mundo la obvió, todo el mundo le pasó por encima, la tiraron al zafacón, porque realmente los intereses es acomodar a gente que no me cuestione, que no me pregunte y que ejecute ciegamente lo que yo pido, independientemente de la petición que está haciendo. Exactamente, es la lealtad política, no es la lealtad a la sana administración. El criterio es político. Mientras más PNP, más cerca de mí yo te quiero, porque vas a responderme a mí de cara a unas elecciones que se avecinan. Y ese no puede ser. Pasa con los populares, y pasa con los independentistas que acomodan a los suyos. Falú, una cosa es acomodar. Les dije, sabemos que van a ser PNP, pero ese no puede ser el criterio. O sea, uno no es ingenuo. Por supuesto que son de la confianza, pero tú tenía que sopesar la gobernadora y los altos funcionarios de esas agencias si eran bien PNP y también conocían de esto, o es que el criterio era solamente ser PNP. ¿Entienden la diferencia? El doctor Rodríguez Quiliquini es PNP, eso lo sabe todo el mundo. Si hasta sonaba para el Departamento de Estado cuando Ricky renunció. Pero algo sabe poner un suero, sabe poner una curita, con la temperatura, un diagnóstico. Pero no me digas que la persona que pusiste a cargo de la compra de 1 millón de pruebas nunca en su vida había hecho una compra de esa índole según su propio testimonio. ¿Ves la diferencia? Hay diferencia grandísima entre una cosa y otra. Licenciado, para ir al otro tema, ¿usted cree que estamos ya como para ir a comenzar a abrir otros sectores de la economía como se está planteando en este momento? No, Falú, y precisamente un tema tiene que ver con el otro. El gobierno y sus aliados han querido desligar el tema de la compra fallida de salir de la emergencia. Si esas pruebas hubiesen llegado, estuviésemos saliendo de la emergencia. Oye, estamos igualando en términos de la cuarentena a Wuhan. El epicentro de la enfermedad del mundo estuvo en cuarentena 76 días. Nosotros, si llegamos a junio en cuarentena, habremos superado a Wuhan. Y aquí no hay ni 100 muertos. Y la gente lo ve como bien. Y qué bueno que no hay ni 100 fallecidos. Pero el gobierno apuesta al encierro hasta que desaparezca el virus de las calles y de las personas, en lugar de apostar a hacer las pruebas a todos, a ver quién lo tuvo, quién ya está inmune, qué plasma se puede usar para los que están contagiados y hospitalizados, porque no quieren comprar las pruebas, porque parece que no aparece un PNP que pueda guisar con la compra de la prueba. Ese es el problema. Se frustró el guiso para un posible donante de la campaña de Wanda Vázquez, y ahora, como no hace ninguno, pues no compro las pruebas. Esa es la apariencia que da. 12,000 pruebas en 2 meses. Es una falta de respeto a los que le están exigiendo: quédate en tu casa, lávate las manos, usa guantes, usa mascarilla, porque encima nos mandan a gastar. Pero de allá para acá, ¿qué? Oye, la gente ya está haciendo su parte, cuando el gobierno va a hacer la suya. Si la gente está haciendo de tripas corazones para poder apertrecharse para que le dure 2 semanas, porque si van colmados va y se mueren de COVID porque tampoco hay pruebas, el gobierno puede hacer un mínimo y comprar el 1 millón de pruebas que en 8 horas pudo tramitar con la compañía del PNP. Tiene
compañía que pueda rápido allá afuera. ¿Cómo es que el planeta entero está haciendo miles de pruebas y la colonia esta no puede hacer más de 1.000 en 2 meses? De verdad, Pero bien molesto con la situación. Retomando lo de la apertura, usted hace un planteamiento interesante en el sentido, ¿verdad?, de que ahora, pues, Es que número uno, listos para abrir. La gente se está quedando sin dinero y las ayudas que el gobierno ha prometido se están dilatando, y entonces eso está desesperando a la gente, y la misma gente está diciendo, mira, pues tendré que correr el riesgo, tendré que salir, me podré enfermar, pero una cosa es, o me enfermo o me muero de hambre. Está bien, Falú, eso es verdad. Si hubiéramos pruebas en todos los hospitales, en todos los laboratorios, en todos los centros de trabajo, pero abren la economía poco a poco. Y estoy dando el beneficio de la duda, poco a poco. ¿Qué sé yo? Primero, lugares que vendan cosas como materiales escolares, ropa, lo que sea, son tiendas, punto. Tiendas de cosas que, pues, no, vamos a decir artículos no lujosos, porque la primera necesidad ya nunca han cerrado. Pero artículos del diario vivir, como herrerías todos los días, los talleres de mecánica todos los días. Si hay una proliferación del virus porque se flexibilizó la apertura, aún poco a poco, fíjate lo que estoy diciendo, yo no estoy planteando que de momento el 4 de mayo todo vuelve a la normalidad, Plaza de las Américas, Plaza del Caribe, lo otro, el cine, los restaurantes, eso sería un desastre, pero aún poco a poco, ¿cómo el gobierno va a monitorear en que se dé o no una proliferación si no hay pruebas de la gente que empiece a toser, que empiece a tener fiebre y que empiece a tener dolor de garganta? ¿Cómo va a dar la transmisión de cerrar de nuevo si no hay forma de detectar el virus en las personas, que es lo esencial para conocer si fue una buena o una mala decisión? Ahora digo yo, si están exigiéndole a la gente que coopere y que el distanciamiento social es lo más importante, incluso más importante que realizar las pruebas, porque eso lo ha dicho el secretario de Salud saliente, el entrante, el Kilikini, la gobernadora, todos han dicho que las pruebas no curan el virus, que lo único que cura el virus es quedarte en tu casa. Hasta ahora. Ahora es importante abrir la economía y no estar en la casa. Que o se peinan o se hacen rolos. Mire, licenciado, no vamos a saber cuál fue el impacto de esa apertura, aunque sea paulatina. Para finalizar, mire este punto desde el aspecto laboral. Usted sabe que si usted le exige la utilización de uniforme a un empleado, usted tiene que ofrecerlo, usted tiene que hacerlo disponible. En este caso, vamos a suponer que se abre a otros sectores, el mercado, y la exigencia es: tienes que utilizar mascarilla, tienes que utilizar guantes, tienes que tener hand sanitizer. ¿En quién recae eso? ¿En el empleado o en el patrono? Bueno, es que ese es uno de los problemas que hay, Falú. Si el gobierno está diciendo que no se puede andar por ahí sin mascarilla, tiene que proveer de alguna forma alguna ayuda para que las mascarillas estén accesibles. Y digo accesibles por no decir gratis, pero mínimamente deberían estar accesibles. En muchos países las están regalando. En muchos países les regalan la compra a las personas que están en cuarentena, nada más por ser un caso sospechoso, para que se quede 2 semanas en la casa y ni al colmado vaya. Pero aquí, como los chavos tienen que ir a otros sitios, esas cosas no se dan. Pero debería recaer en quien me impone la obligación. Si el gobierno es el que le está, porque ahora digo yo, el gobierno le está exigiendo al patrono que le exija a sus empleados mascarilla y guantes, pero fue el gobierno el que lo exigió. ¿Por qué el patrono entonces tiene que cargar con eso? Porque es parte de la orden ejecutiva. El gobierno debe encargarse de suplir un mínimo para cubrir quizás una primera fase, y de la segunda fase en adelante, si hacen bien las cosas, volvemos, la cuarentena se acaba más rápido y duran más las mascarillas que compra el gobierno. Pero si siguen arrastrando los pies... Ahí está el punto. Mire, licenciado Adrián González Costa, gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa, pero antes de irse, usted es candidato a la alcaldía de San Juan por el PIC. ¿Cómo usted cree que San Juan ha manejado esta emergencia? Mira, Farú, uno tiene que ser objetivo y hay que reconocer que, por ejemplo, en San Juan se dio el primer trasplante de plasma y funcionó. Se le extrajo el plasma a una paciente que se había recuperado del virus, se transfundió con ese plasma de alguien que se había curado del virus
a una persona enferma y ayudó en la rápida recuperación. Ahora bien, pudo haber, siempre hay espacio para mejorar, no es que uno esté buscando los defectos en todo, pero ciertamente el asunto de las pruebas y algunas oportunidades que se le han dado a los pacientes han sido recursos útiles. Ahora bien, estando el hospital municipal en centro médico, a mí me parece un poco vergonzoso que solamente la alcaldesa ofrezca 14 camas del hospital municipal para aislamiento. Yo hubiese ofrecido el hospital completo, porque son 400 camas, y hubiese llegado a un memorando de entendimiento con el Departamento de Salud, que los pacientes que no son de coronavirus, que se atendan en el municipal, los atendiera el centro médico, que es allí mismo, y prestaba al municipal para que fuera el COVID, ¿verdad? El centro del COVID. Y ahí no tenían que estar pensando ni en el centro de convenciones, ni en arreglar el de Bayamón. En centro médico llegan las ambulancias, hay estacionamiento, está la pista de Aeromed, está la unidad de trauma, si alguien se va en un paro respiratorio. Ese era el sitio, pero aquí no hemos llegado a esa etapa, ni llegaremos, yo espero. Pero me parece ofensivo que solamente hubiese ofrecido 14 camas cuando allí hay 400, y además Salud de la Capital tiene 8 CDT regados por todo San Juan. Por favor. Gracias, licenciado Adrián González Costa. Buenas tardes. A ti.